Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Pasuk para el alma. Hoy veremos Parashat Noach, Pasuk 6. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y que le dolió su corazón. ¿Cómo puede Dios arrepentirse? ¿Dios siente dolor? ¿No se supone que Dios lo sabe todo y no cambia de opinión? Bueno, hoy vamos a meternos en este Pasuk y vamos a tratar de desmenuzarlo. Y te prometo que al final vamos a ver este pasuk no solo tan profundo, sino que también tiene mucho que decirnos hoy. El versículo dice: Vayinahem Adonai ki asa et adama ba'aretz, vayid atzet el libo. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Es fuerte, ¿no? Esto es como si Dios dijera: me duele lo que está pasando con la humanidad y esto no es lo que quería. Este versículo apareció justo antes del diluvio. La humanidad se había desviado por completo: violencia, corrupción, egoísmo. Era un mundo donde el mal se había normalizado. Y Dios, que había creado al ser humano con tanto amor, con tanto potencial, ahora mira lo que se ha convertido y siente un profundo y gran dolor. ¿Qué significa arrepentirse? La palabra en hebreo, Vayinahem, que se traduce como se arrepintió, pero no el arrepentirse como nosotros que decimos, uy, me equivoqué. En hebreo esa palabra también puede significar cambiar de actitud o incluso sentir consuelo. Y luego dice que le dolió su corazón. Eso es muy humano, ¿no? ¿O no? Es como si Dios estuviera sufriendo emocionalmente por lo que ve. Pero veamos la diferencia entre el arrepentimiento humano y las descripciones de Dios. La diferencia principal entre el arrepentimiento humano y el arrepentimiento atribuido a Dios radica en la naturaleza, el significado de cada uno. ¿Cómo nos arrepentimos nosotros como seres humanos? Es un cambio de mente, una actitud de comportamiento respecto al pecado. El ser humano reconoce que ha pecado, se siente contrito y se aparta del pecado para volverse a Dios, buscando el perdón y transformación. Esto implica un giro total del corazón, un cambio de dirección en la vida y el reconocimiento personal de la ofensa cometida contra Dios. El arrepentimiento humano es necesario para la salvación y va acompañado de contrición, confesión y propósito de enmienda. Es un proceso consciente de cambio mental y emocional que puede implicar dolor por las consecuencias personales del pecado y un deseo auténtico del cambio. Por ejemplo, ver que el pecado ofende a Dios y afecta la relación con Él. Descripciones de arrepentimiento de Dios podríamos decirlo así. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no significa que Dios cambie de opinión o que cometió errores, sino que es una manera antropomórfica de expresar que Dios siente pesar o dolor ante las acciones humanas pecaminosas y sus consecuencias. Este arrepentimiento de Dios refleja su misericordia y justicia, mostrando que está dispuesto a modificar el trato o juicio que iba a ejecutar, en respuesta al arrepentimiento genuino de las personas, sin que esto implique un cambio en su naturaleza o voluntad eterna. Es un lamentar o un compadecerse del pecado humano. Más que un arrepentirse humano, Dios es inmutable en su carácter, pero su trato puede variar según la respuesta humana. Expresa el amor y la justicia divina, y el deseo de que la humanidad se arrepienta para evitar juicios, pero sin que Dios experimente duda o error, como un ser humano. En resumen, el arrepentimiento humano es un cambio activo de corazón, mente hacia Dios, y va acompañado de contrición, confesión y propósito de enmienda. Es un proceso consciente de cambio mental y emocional que puede implicar dolor por las consecuencias personales del pecado
y un deseo auténtico del cambio. Por ejemplo, ver que el pecado ofende a Dios y afecta la relación con Él. Descripciones de arrepentimiento de Dios podríamos decirlo así. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no significa que Dios cambie de opinión o que cometió errores, sino que es una manera antropomórfica de expresar que Dios siente pesar o dolor ante las acciones humanas pecaminosas y sus consecuencias. Este arrepentimiento de Dios refleja su misericordia y justicia, mostrando que está dispuesto a modificar el trato o juicio que iba a ejecutar, en respuesta al arrepentimiento genuino de las personas, sin que esto implique un cambio en su naturaleza o voluntad eterna. Es un lamentar o un compadecerse del pecado humano. Más que un arrepentirse humano, Dios es inmutable en su carácter, pero su trato puede variar según la respuesta humana. Expresa el amor y la justicia divina, y el deseo de que la humanidad se arrepienta para evitar juicios, pero sin que Dios experimente duda o error. En resumen, el arrepentimiento humano es un cambio activo de corazón y mente hacia Dios, mientras que el arrepentimiento de Dios es una expresión figurativa para comunicar su dolor y respuesta a la dinámica y la condición humana, sin implicar cambios en su esencia perfecta. ¿Qué dicen los comentaristas? Rashi dice, no te lo tomes literal, Dios no se arrepiente como nosotros. Lo que pasa es que cambió su forma de actuar con la humanidad porque ellos cambiaron primero. Es como un padre que le da libertad a su hijo, pero cuando ve que el hijo la está usando mal, tiene que intervenir, no porque se haya equivocado él al darle la libertad, sino porque el hijo no la usa bien. Maimónides nos dice que va más allá de lo filosófico. Él dice, Dios no cambia, no tiene emociones humanas, pero la Torá lo usa con este tipo de lenguaje para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Es como si Dios hablara nuestro idioma emocional, para que así podamos captar la gravedad del asunto. El Siforno nos dice que es algo más humano. Dios no se arrepiente de haber creado al hombre, sino que le duele que el hombre haya elegido mal. Es como cuando tú ves a alguien que quieres mucho y que esta persona toma malas decisiones. Por lógica, no te deberías de arrepentir de quererlo, pero sí te duele verlo de esta manera y cómo se está hundiendo por sus malas decisiones. El Midrash dice que Dios lloró, que sintió una tristeza profunda como un padre que ve a su hijo alejarse. No es debilidad, es amor. Es un Dios que se involucra y que no es indiferente. La referencia a que Dios lloró y sintió una tristeza profunda proviene de la interpretación teológica y de algunas tradiciones. Dios hoy siente un amor profundo y constante por la humanidad, acompañado de compasión, paciencia y misericordia. Aunque en el mundo actual hay sufrimiento, injusticia y dolor, Dios no es indiferente. Está atento a cada situación con amor y desea que las personas se vuelvan a Él. Dios también siente tristeza y pesar por el pecado y la separación que existe entre Él y la humanidad, así como por el daño que el mundo sufre. Desde la perspectiva judía, Dios siente una profunda conexión con el mundo y la humanidad, acompañada de una mezcla de amor, misericordia, justicia y una espera constante para que el ser humano cumpla con su misión de perfeccionar este mundo. En el judaísmo se ve a Dios como un creador que hizo el mundo incompleto, dándole al ser humano la responsabilidad de completarlo y mejorarlo mediante el cumplimiento de la Torá y sus mandamientos. El mundo no está entendiendo cómo es un lugar y un desafío de pruebas, donde el sufrimiento y la imperfección existen, pero también una oportunidad para la teshuvá y un retorno a Dios, para la reparación espiritual y ética del mundo. Dios siente tristeza y dolor por las injusticias y el sufrimiento, pero también esperanza y paciencia, esperando que cada persona asuma su parte en la tarea del Tikkun Olam,
la reparación del mundo. Además, la imagen de Dios en el judaísmo es una dinámica y una multifacética. Puede ser un juez severo, pero también un padre compasivo y misericordioso. Y estas imágenes cambian dependiendo del momento litúrgico y de la experiencia vivida. Dios no cambia en esencia, pero la relación con Él se adapta según la conducta humana y su historia. En resumen, desde el judaísmo Dios siente un profundo amor y tristeza y sufrimiento por el pecado, pero también tiene paciencia y esperanza, otorgando al ser humano la responsabilidad y capacidad para transformar y sanar el mundo.